Alumnos, vamos a seguir hoy la clase del trabajo respecto a la corrección del trabajo práctico que le habíamos pedido. Eh, Lamento, la semana pasada me equivoqué en el tema, estaba cansado, realmente lo siento, en el tema del peso. El peso más o menos, acuérdense que es 1,5 kilos y son 1.300 centímetros cúbicos. La capacidad que tiene el cráneo en un hombre y en una mujer un poquito menos, entre 1.100 y 1.250. Este, em, bueno, vamos a pasar a la neurona. ¿Querés leerla? ¿Cuál era, por favor, la última que dejamos? Listo. Quedamos entonces en estas preguntas con opciones, que es la neurona para tener un normal funcionamiento y con ello una adecuada capacidad de respuesta a los estímulos y el aprendizaje necesita. Y tiene las siguientes opciones: grandes cantidades de oxígeno, muy pequeñas cantidades de glucosa, aportes de hidratos de carbono, azúcares, lípidos, grasas dentro de la dieta, un adecuado aporte de sodio, potasio, magnesio, fósforo, cloro, etcétera. Y entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Epa, parate que se nos cambió ahí justo. Sí, en realidad todos ellos serían adecuados, porque si pensamos, acuérdense en los hidratos de carbono, azúcares, decíamos que la neurona es una célula que consume muchísima energía. Casi el 20% de todo lo que comemos y lo que respiramos va para el metabolismo del cerebro y del sistema nervioso. Casi el 20%, o sea, a pesar de que es un órgano pequeño comparativamente al resto de la masa de nuestro piel, cuerpo, de nuestro sistema digestivo, muscular, etcétera, consuma muchísimo comparativamente en cuanto a hidratos, carbones, azúcares, lípidos. Los lípidos son muy importantes también la presencia en estas vainas de mielina, aparte del metabolismo, para la constitución de un buen sistema nervioso se necesitan algunos tipos de grasas. Un aporte adecuado de sodio, potasio, magnesio, y es sobre todo porque acuérdense que cada vez que hay una sinapsis y hay una despolarización, es decir, que la neurona se activa en esa pequeña cambio eléctrico, en esa despolarización, en esa descarga eléctrica que se produce a través de su membrana, son grandes cantidades de sodio, potasio, que van intercambiando lugar y van consumiendo la energía que está aportada por sobre todo los azúcares. Una neurona se puede comunicar mediante... bueno, esa es otra. Una neurona se puede comunicar... las otras, perdón, me faltaba grande cantidad de oxígeno, eso es cierto. Cantidades de glucosa. Y grandes y muy pequeñas cantidades, ese sería falso. Eso Muy sería pequeñas falso. cantidades de glucosa es falso, porque en realidad necesita grandes cantidades de azúcar. La neurona tiene una característica especial, no es para que ustedes sepan, pero sí para que vean cómo funcionan algunos procesos, sobre todo en algunos chicos de aprendizaje que tienen el problemita de la diabetes. La insulina, que es una hormona que se secreta a través del páncreas, de nuestro páncreas, es la responsable de permitirle el paso de glucosa, de azúcares, dentro de las células de todo el cuerpo. Cuando la insulina no funciona bien o el cuerpo la rechaza o no hay suficiente insulina, lo que se produce es un aumento muy grande de glucosa circulante en sangre y a veces poca cantidad de glucosa dentro de las células. Pero ¿cuál es el problema? Que la neurona y el sistema nervioso no necesita insulina para permitirle a la glucosa que penetre. Es decir, que si hay grandes cantidades de azúcares en la sangre, van a entrar grandes cantidades de glucosa a las neuronas sin ese permiso de la insulina. Y eso nos trae un gran problema, porque vieron cómo la glucosa, el azúcar, si ustedes lo tocan con un poquito de agua, enseguida se disuelve, enseguida absorbe toda el agua. ¿Y qué es lo que pasa? Puede producirse un edema, puede producirse una inflamación, o una sobrecarga de glucosa. Por eso es la importancia de los chicos con cualquiera de los tipos de diabetes. A veces, generalmente, siempre es mucho más benigno la diabetes número 1, que es la insulina independiente, que no necesita insulina, pero sí necesita una buena dieta, hipoglucemiantes orales, actividad física, etcétera. Pero siempre es importante para una criatura tener buenos niveles de glucosa, inclusive independientemente si es
un chico que es insulino independiente o no, pero el más difícil de controlar y que es más importante controlar siempre es el insulino, el que depende de la insulina. Entonces, muy pequeñas cantidades de glucosa es falso, el resto es verdad. ¿Vemos la próxima pregunta? Sí. Una neurona se puede comunicar mediante sinapsis con. Las opciones son un músculo, otra neurona, que es intersinapsis, una glándula, ejemplo una glándula endocrina o sudorípara, un órgano, células nerviosas del aparato sensorial o un hueso. ¿Y vos qué pensás? Y es otra neurona a través de la intersinapsis. Una de ellas es, por supuesto, que una neurona se comunica con otra neurona. En las intersinapsis, algunas neuronas están especializadas solamente para hacer comunicación entre ellos. Así pueden llevar la información de grandes distancias. Por ejemplo, una orden mandada por tu cerebro para que tu dedo pequeño del pie derecho se mueva, va a recibir esa orden y ese músculo va a recibir esa información. Pero precisamente, si bien las neuronas se transmiten y se van, esa información pasa de neurona a neurona a través de la sinapsis, al final, en este caso sí llega un músculo en lo que se llama la placa neuromuscular. La placa neuromuscular es un lugar donde vamos a encontrar una comunicación entre las terminales, es decir, los axones de las neuronas, y el comienzo de una placa muscular. Es decir, yo llevo el impulso eléctrico, yo llevo la información a través de las neuronas hasta el músculo mismo, y en esta plaquita lo que hace es traducir esa información que le envío, ese golpecito, esa, esa, esa transmisión, y el músculo le interpreta como que necesito contraerme o necesito relajarme. Las dos informaciones son mediadas mediante la neurotransmisión. Entonces, ¿se comunica una neurona con los músculos? Sí, todos los músculos para realizar sus movimientos reciben en algún lugar el estímulo de alguna terminal nerviosa, y es precisamente en este lugar la placa neuromuscular. Este, una comunicación hacia el cerebro o desde el cerebro es transmitida a través de múltiples neuronas que son llamadas intersinápticas. Muy bien, ¿una glándula recibe una glándula? Sí, en realidad vamos a ver dos importantes, todas las glándulas van a tener algún aporte donde el sistema neuronal las conduce tanto para inhibirlas como para estimularlas. Las glándulas de la sudoración, las de la salivación, cuando vemos, ni siquiera a veces necesitamos el estímulo de ver una comida o de oler una comida. Ya llega la hora de comer, empezamos a pensar en algún alimento, alguien empieza a hablar de algún alimento sabroso y ya nuestra boca se empieza a llenar de saliva. Y ese es todo el sistema nervioso que se está preparando para la posibilidad de ingerir un alimento. Pero sin duda el ejemplo más típico y el que vamos a tener que ver en esta materia, de ejemplo de una coordinación y una transmisión neuroendocrina. Hablamos de neuroendocrina porque una glándula que produce hormonas que se vuelcan hacia adentro del cuerpo. La sudorípara por ese sería exócrina, la endocrina sería, por ejemplo, y es la de ejemplo, la hipófisis. La hipófisis está comunicada, está en el cerebro, en parte central de nuestro cerebro, está comunicada con con el hipotálamo a través de sus terminales nerviosas, y un rico sistema vascular, es decir, vasos sanguíneos también atraviesan parte de la hipófisis. La hipófisis se divide en una parte anterior, que es la adenohipófisis, y una parte posterior. Las dos, hay una parte intermedia, también pars intermedia de la hipófisis. Es fundamental porque vamos a ver cómo esto coordina
importantísimas funciones del cerebro, perdón, del cuerpo. El cerebro es un poquito a través de estas terminales, el hipotálamo se comunica con el tálamo, con el resto del sistema nervioso, pero todo este sistema nervioso se comunica con esta pequeña glandulita que es la hipófisis. La hipófisis segrega o inhibe sustancias como por ejemplo la hormona tiroestimulante. La tiroestimulante es aquella que va a estimular a tu tiroides. La tiroides es una glándula que produce la hormona tiroidea, levotiroxina y triiodotironina, T3 y T4, que tenemos a la altura baja de nuestro cuello, que no deberíamos tocarla si su tamaño es más o menos adulto. En un adulto normal no deberíamos tocarla, o sí podríamos llegar a tocarla si ponemos nuestros dedos al lado de la tráquea y y tragamos, ahí podríamos llegar a tocar un poquito la punta. Si está agrandada es porque está funcionando por ahí exigida, eso se llama bocio, cuando hay un agrandamiento de la hipófisis, de la tiroides. Pero lo importante es que esta tiroides va a estar regulada por esta tiroestimulante. Esta tiroestimulante le va a decir cuándo necesitamos más hormona tiroidea o cuándo necesitamos menos hormona tiroidea. Es una de las tantas. El ciclo menstrual de la mujer, en los estrógenos y las progesteronas, también están tanto en su ciclo inicial de anidación, de donde se forma esta pared uterina, tanto en el estímulo y momento de la ovulación, tanto en el momento posterior, donde empieza a haber un retroceso en esta pared uterina, y por último el periodo habitual que podemos esperar. La prolactina, una hormona que sirve para la producción de leche de las mamas, pero también la oxitocina, una hormona que produce contracciones a algunos músculos uterinos y otros lugares más. La somatotrofina, es la hormona de crecimiento, es aquella que nos va a permitir un adecuado crecimiento, una hormona que se libera sobre todo de noche. Todas estas hormonas van a ver que tienen regulaciones tanto de día como de noche, como las de los estímulos que recibe el cerebro, de los estados de ánimo, etcétera, pueden influir para que estas hormonas funcionen mejor o no, se adapten bien o no. La somatotrofina, entonces, esta famosa hormona de crecimiento, acuérdense que era la que le faltaba a Messi, que por eso hizo el tratamiento en España Messi, porque si no puedes quedar con muy baja altura o inclusive con enanismo. Estas están reguladas también por el hipotálamo y a través de la hipófisis. La hipófisis es la encargada de liberar. Otras más, otras hormonas más también son producidas por esta glándula. La adenocorticotrofina es una hormona que produce controla las suprarrenales, dos glándulas muy pequeñitas pero muy importantes que están sobre nuestros riñones, y lo que hacen es regular la cantidad de líquido que tenemos, la cantidad de sales que tenemos dentro de nuestro cuerpo, si no podemos deshidratarnos o podemos edematizarnos, sobrecargar el cuerpo de líquido o que nos falte. La antidiurética también es una hormona que está regulada por este circuito. Parte de estas hormonas, el hipotálamo le hace el estímulo a la hipófisis, y la hipófisis lo que hace es liberar algunas de estas sustancias al torrente sanguíneo y ahí se distribuye en el resto del cuerpo. Realmente un sistema fabuloso cómo funciona. Después vamos a ver más detalladamente qué es la hipófisis, cómo está, cuánto pesa, etcétera, y cómo funciona. Pero es uno de los ejemplos de que sí, que una neurona se comunica con las glándulas, eso puede ser una glándula endocrina o exócrina, y es muy importante. Ahora, una neurona se comunica con un órgano, y sí, hemos visto cómo a través de los pares craneales, por ejemplo, del sistema nervioso periférico, todos nuestros órganos reciben algún tipo de, o sale o reciben comunicación a través de la sinapsis. Porque si digo sale, un órgano como la piel es un gran generador de estímulos táctiles, temperatura, dolor, presión, etcétera, etcétera.
son producidos por la piel y son enviados esa información a nuestro sistema nervioso central, pero también nuestro corazón, por ejemplo, recibe las estímulos sinápticos, recibe información de estos pares craneales, de estos nervios que salen del sistema nervioso central y llegan hasta a las glándulas, a los órganos, perdón, a través del estómago, los pulmones, y son quienes le van a informar también o van a regular parte del funcionamiento. A veces funcionamiento de algunos de ellos, generalmente con un funcionamiento inconsciente, por ejemplo, cuando corremos, aumentar la frecuencia de nuestra respiración, aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta los latidos, aumenta la intensidad del latido. El aparato digestivo deja de funcionar un poco en ese momento porque no lo necesitamos tanto, y después al revés, cuando estamos en un estado de tranquilidad, los estímulos van a ser más bien dirigidos hacia el aparato digestivo, hacia la peristalsis, para que se mueva la alimentación. Si estamos por comer, todas las sensaciones, hasta los ruidos, el borborismo que tenemos, todo ese movimiento que se produce en nuestro estómago, inclusive antes de empezar a comer, es precisamente porque hay un estímulo visual, un olfativo, que nos está diciendo: preparemos el sistema digestivo que vamos a comer, obtengamos energía de esto. Todo lo hace a través de las neuronas, el sistema nervioso a través de neuronas. Y bueno, las células nerviosas del aparato sensorial, dijimos que también, tanto recién mencionábamos la piel, podríamos mencionar todos los estímulos lumínicos a través de la retina, de los conos y los bastones, que son células especializadas que se comunican directamente a través del aparato neuronal con nuestro sistema nervioso central, con nuestro cerebro, y le llevan la información para poder recibir y poder interpretar algo que estamos viendo. Lo que oímos a través del oído, la posición de nuestro cuerpo a través de receptores sensoriales que están en nuestras articulaciones y en nuestro cuerpo. El hueso no, el hueso no, ese no corresponde, ese está mal, porque un hueso no recibe. Ahora, ¿puede producir una rotura de un hueso de dolor? Sí, pero porque va a producir lastimadura de las fascias, de los tejidos, de los músculos, de todo lo que está alrededor, que puede haber células sensibles al dolor. Pero de por sí el hueso no, generalmente no. De hecho, por eso también se puede colocar un elemento como un fierro dentro de un hueso, porque no va a recibir, por ejemplo, un estímulo tan sensible o en células nerviosas. El interior del hueso es muy importante en la producción de células de nuestro sistema sanguíneo, pero no tiene comunicación con las neuronas. Bueno, continuamos. Ahora no sé cómo hacer para seguir bajando acá. ¿Es acá? Ahí, bueno, ahí está. Ahí está, ¿verdadero o falso? ¿Qué dice? Las neuronas se encuentran solo en el sistema nervioso. ¿Se encuentran solo en el sistema nervioso? Y dijimos recién, no, hay órganos, eso es falso, hay órganos que tienen células nerviosas de por sí. En realidad no sería tanto las neuronas, sino células nerviosas. La pregunta, yo pensé que la habíamos corregido esa, ¿te acuerdas que dijimos que la íbamos a corregir? Las células nerviosas se encuentran en el sistema nervioso solamente, no. El corazón tiene un sistema que produce latidos que es propio del corazón, del órgano. El aparato digestivo tiene un montón de células nerviosas que son las responsables de producir peristalsis, es decir, movimiento, para que el alimento y todo lo que llamamos se mezcle y después circule de arriba hacia abajo, a que vaya recorriendo todo el aparato digestivo. Todo eso posee sistemas nerviosos, son órganos que poseen sistemas nerviosos, y sin embargo, o sea, no solamente vamos a encontrar células nerviosas en el cerebro o en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. Bueno, de ser falsa la anterior pregunta, mencione por favor algunos de los órganos del cuerpo humano que podemos encontrar. Bueno, son los que acabamos de mencionar, por ejemplo. Pueden buscar otro ejemplo si quieren. Ahora, la otra, ¿qué dice? Las sinapsis químicas son una forma de comunicación menos complejas que la sinapsis eléctrica propiamente dicha. ¿Y eso qué ponemos? Y es falso. Muy falso, exacto, muy falso, porque precisamente la sinapsis eléctrica prácticamente es por continuidad, y hasta se duda mucho de esta.
Es decir, muy pequeño espacio, tiene que haber un muy poquito espacio intersináptico entre el axón y entre la dendrita de la otra neurona. Tiene que haber, o el cuerpo de la otra neurona, tiene que haber muy poquito espacio para que se produzca una despolarización en forma directa entre una membrana de una neurona y la membrana de la otra neurona. Ahora, la sinapsis química es mucho más compleja. Habíamos visto que en el espacio intersináptico vamos a tener una membrana presináptica. Todo esto es lo que tiene que ver usted estudiar, porque eso es lo que le vamos a preguntar después. O sea, esto es para que ustedes vayan viendo más o menos cuáles son los temas y en cuanto a qué es lo que queremos que busquen. Esto está en parte en los videos y parte en los libros que le hemos subido. Fíjense, la membrana presináptica va a tener en la membrana presináptica que está en el axón de la neurona que está estimulada, que va a llevar su información, cuando la despolarización que viene a través de la membrana, a través de la piel, digamos, de esta célula neuronal, llega a este lugar distante del axón, las vesículas, unos globitos que hay dentro de este axón que tienen diferentes tipos de neurotransmisores que pueden ser dopamina, serotonina, acetilcolina, glicina, bueno, hay miles. Estas son liberadas a ese espacio intersináptico, llegan a la otra membrana, a la postsináptica, es decir, la membrana que correspondería a la dendrita o al cuerpo que va a recibir la información, y según, son como llaves, porque ahí está lleno de receptores distintos, y depende del neurotransmisor que se esté eliminando y la cantidad, van a recibir esos receptores, van a ser estimulados o inclusive bloqueados. Por ejemplo, el curare. El curare es un veneno que se saca de algunos animales, pero que es capaz de producir un bloqueo de la neurotransmisión en la placa muscular. ¿Se acuerda que yo le dije que un músculo para contraerse o necesita que el estímulo de esas células llegue hasta la placa neuronal y así sea transmitido hasta el músculo y ese músculo se contraiga? ¿Qué pasa si lo que yo estoy volcando ahí, lo que le estoy poniendo, es algo que no solamente no estimula el músculo, sino que bloquea, lo incapacita para poder recibir cualquier cosa que lo haga contraer? Ese músculo se va a relajar y eso es lo que hace el curare. El curare lo que hace es producir una relajación que, si la dosis es muy grande, puede afectar los músculos respiratorios de la persona o del animal, porque se usa para cazar. Los antiguos aborígenes lo usaban para cazar y puede producir la muerte. Hay otros, por ejemplo, la toxina botulínica o más en el caso, por ejemplo, de algunas enfermedades. Por ejemplo, lo que se produce es una contracción muy grande del músculo, en que en vez de estar completamente relajado y no contraerse para nada, ni siquiera para respirar, este músculo está completamente contraído, es igualmente peligroso. Lo que produce es una estimulación tan grande que contrae el músculo de tal manera que no lo deja relajarse, y eso también puede producir la muerte. Entonces, las sinapsis químicas sí son mucho más complejas que la sinapsis eléctrica. Otra cosa que tiene la sinapsis química es la posibilidad de producir un primer mensajero, es decir, el primer mensajero tendría que ver con esa despolarización. Pero dependiendo de los neurotransmisores que son volcados, la cantidad, etcétera, y de los receptores que hay en ese lugar, puede producir un segundo mensaje, es decir, prepararte a la otra neurona para X evento. Por ejemplo, a no responder ante tal o cual otro neurotransmisor. Un estado de estrés muy grande puede llevar a que se produzcan segundos, terceros y cuartos mensajeros, que son todos mensajeros, muchos de ellos químicos, formas en que van respondiendo el sistema nervioso. A veces lo que hacen es aumentar la cantidad de receptores. Estos segundos mensajeros, terceros mensajeros hacen que la neurona que está recibiendo no solamente reciba el estímulo sino recibe otra información más, y puede recibir varias informaciones simplemente dependiendo de cómo sean las características de la sinapsis química.
El hecho que no haya a veces buenos niveles de neurotransmisión hace que esos receptores aumenten, pero también se traducen como que hay alguna problemática en ese sistema nervioso. Bueno, el próximo. El próximo dice, la despolarización corresponde a la liberación masiva de aniones y cationes con un cambio de voltaje eléctrico en la membrana de la neurona, que es verdadero. Exactamente, la respuesta es correcta y ahí tienen que leerse bien cómo funciona el sistema de despolarización, qué es lo que pasa cuando hay un cambio importante, masivo de aniones y cationes en la membrana y que producen un cambio de voltaje entre dentro y por fuera, y pasa de un voltaje negativo que habitualmente usted me dice, ¿cómo hacemos? Medimos con un aparatito de medir electricidad que mueve muy poquitos, valores muy mínimos de electricidad. Podemos medir el lugar externo e interno de una neurona y vamos a ver que de haber un voltaje de base más o menos de menos 50, menos 70 milivoltios, de golpe, gracias a este estímulo, ese voltaje se dispara más 20, más 30, a veces hasta más 50 milivoltios, y después vuelve otra vez a la fase de reposo, dependiendo si no hay nuevos estímulos, y sobre todo que estos estímulos nuevos alcancen el umbral, es decir, para que esto se dispare, un estímulo tiene que producir un desequilibrio importante como para llegar a un umbral. Ese umbral mínimo, porque si la sensación es, imagínense, si yo apenas los toco, no les va a doler, pero si les pego muy fuerte, sí van a sentir dolor. ¿Por qué? Porque el estímulo no fue suficientemente fuerte para disparar los receptores de dolor. Eso se llama umbral, y hay umbral para todos tipos de estímulos. Entonces la neurona funciona gracias, o se dispara gracias a llegar a este umbral. Se produce la liberación de aniones y cationes en forma pasiva, es decir, sin uso de energía, y con uso de energía, de consumo de glucosa a través de las bombas de sodio-potasio, que sí necesitan energía para poder, son capaces de consumir adenosín trifosfato, convertirlo en adenosín monofosfato, y así producir un equilibrio nuevo en la membrana. Pero esto también es importante porque no solamente porque esta cuestión que es la forma que ustedes van a saber realmente por qué es importante tener un buen aporte de iones, de cationes, de alimentos, de glucosa, etcétera, de que esto llegue bien a la neurona y que haya un equilibrio, sino también porque si despolarizo mucho, muy seguido, lo más factible es que esa neurona entre en un periodo refractario. ¿Qué es decir? ¿Qué es el estímulo refractario? El estímulo refractario es, el periodo refractario es que por más que yo siga estimulando la neurona, esa célula nerviosa no me va a responder, y es lo que pasa cuando estamos muy cansados o cuando ejercitamos demasiado alguna actividad fundamental del cerebro. Es como que se bloquea, no me entra, entonces tengo que tomar un respiro, dejar que este sistema se estabilice y volver otra vez a hacerlo funcionar. ¿Cuáles son las otras cosas importantes que significa esto? Una de ellas, por ejemplo, en el sistema nervioso central, yo puedo medir estos cambios de polarización y esta actividad eléctrica, y lo voy a saber hacer a través de un sistema muy antiguo que es el electroencefalograma. Pero no deja de ser efectivo en cuanto a que es capaz de, a través de este estudio que generalmente lo realizan los neurólogos, un electroencefalograma es capaz de decirme si hay alguna lesión en alguna parte frontal, parietal, temporal. Puede localizar mínimamente en la zona donde se está produciendo el problema, y sobre todo me puede decir si, porque puede ser un problema de que el voltaje es bajo o que hay una disritmia. Se dice habitualmente que si todo el cerebro funcionara al mismo tiempo podríamos encender una lamparita, y es cierto, son casi 60 watts, se calculó que podría ser. Pero como todo cerebro funciona muy coordinadamente, siempre se miden estas pequeñas cantidades de voltaje.
a excepción de cuando se produce, para eso es muy bueno el electroencefalograma para detectarlo, se producen focos de descarga masiva, que pueden ser zonales o pueden tomar todo el cerebro. Zonas desorganizadas, que son los famosos focos epileptógenos, son capaces de producir alguna epilepsia menor o una epilepsia mayor. Otra de las formas en que se mide esta electricidad, por ejemplo, en la transmisión del sistema nervioso central hasta el músculo, es a través del electromiograma. Ponemos estos receptores eléctricos en algunas zonas de la piel o en el recorrido del nervio para ver si lleva el estímulo suficiente para que ese músculo de mi pierna, de mi brazo, pueda funcionar bien. Muchas veces las parálisis son por problemas precisamente de la transmisión. A veces son problemas de los músculos, a veces son problemas de la transmisión. Y este electromiograma me va a decir si esas neuronas están funcionando bien, si están completas, si están vivas y vigorosas, o me están mandando una mala información o una escasa información, o no me mandan información. Es por eso que es muy importante el tema de comprender bien cómo funciona el sistema y sobre todo por las preguntas que vienen. A ver, La siguiente, el estímulo sensorial incrementa la cantidad de sinapsis y esto el conocimiento, que es verdadero. Muy bien, eso es exactamente. Acuérdense que el estímulo sensorial incrementa la cantidad de sinapsis y esto el conocimiento. Nos faltó una, que era la despolarización correspondiente. Ah, no, eso ya estaba. Bien, el estímulo sensorial, claro que sí. Fíjense en que cada nueva sinapsis que se crea, cada paso entre una neurona y otra, que no es una y otra, son entre cientos de ellas. Acuérdense que están estas células multipolares o estrelladas que tienen múltiples ramificaciones. Y cada estímulo puede ser para estimular, puede ser para inhibir, pero es tan complejo que es capaz de, por ejemplo, dar una respuesta a alguna pregunta o hacerme hablar a mí y coordinar todo para que yo pueda llevar esto a través de este aparato electrónico hasta ustedes. Y eso es gracias a la formación de nuevas sinapsis. Y sinapsis es la función o el contacto entre una neurona y otra, y es a través de esto que habíamos descrito antes. Muy bien. La otra, en el sistema nervioso periférico, la célula de Schwann participa en la integridad de los axones y de su... Muy bien, sí. Entonces, en el sistema nervioso periférico, la célula de Schwann va envolviendo al axón y se va engrosando, se va envolviendo y forma la vaina de mielina del sistema nervioso periférico. Y en el sistema nervioso central vamos a recordar que son los oligodendrocitos, otras células de la familia de las células gliales, que acompañan a las neuronas del sistema nervioso, son las responsables de producir estas vainas de mielina. Esta vaina de mielina también es fundamental porque su integridad va a permitir un rápido paso de la despolarización a través de la membrana, un rápido pasaje de la información de una neurona a otra. Si bien funciona como un aislante de cable, hace que esa información no se pierda y esa información se transmita mucho más rápido que aquellas neuronas que no tienen vaina de mielina. Una de las enfermedades más graves es perder esta, y desgraciadamente hay muchas enfermedades, al abuso del alcohol hasta enfermedades como las esclerosis laterales, hay muchas mielopatías, procesos que afectan la mielina y con eso la capacidad de conducción de las neuronas. La siguiente dice, los conos y bastones son neuronas modificadas para reaccionar a la luz, que es verdadero. Exacto, conos y bastones se encuentran en la retina, forman parte de la membrana posterior en el ojo, ahí donde toda la luz, una vez que pasa por los elementos cristalinos, el humor acuoso, penetra y como
caja de fotografía, imprime la imagen en estos conos y bastones. Cada vez que ellos reciben fotones, reciben luz, se despolarizan y envían la información a través de un nervio, que es el nervio óptico, hacia primero una división en el medio, en la parte anterior del cerebro, que es el quiasma óptico, y de ahí van a ir hasta parte del lóbulo frontal, pero sobre todo hacia el occipital, que es la zona donde vamos a tener una percepción, es decir, una interpretación de esas cosas que estamos viendo. Lo fundamental, conos y bastones. Los conos sobre todo los vamos a encontrar en la zona central, en la parte más sensible de nuestra retina, donde vamos a tener mucha más discernimiento y sensibilidad hacia los colores y hacia los lugares, a los detalles o figuras finas. Mientras que los bastones, que son más periféricos, responden mucho más a los grises, a los blancos y a los negros. Y estos van a funcionar mucho mejor cuando no tengamos luz, es decir, en la penumbra o semi-oscuridad, porque nos van a dar una imagen, aunque mucho más borrosa y no nítida, pero sí una imagen aprovechando la poca luz que podemos encontrar. Estos son un ejemplo de cómo algunas neuronas, algunas células se modifican y para volverse receptores y reactivos a la luz. También tenemos células nerviosas que se van en el pulpejo de los dedos para la sensibilidad. Digo el pulpejo de los dedos porque son las zonas más sensibles. La parte posterior de la palma de la mano es muy sensible al calor. Cualquier cosa que ustedes quieren, van a ver, si una madre quiere ver si la mamadera está a buena temperatura, generalmente va a mojar la parte posterior de la palma, en la mano. Hay zonas, los labios van a ser zonas con mucha sensibilidad. Bueno, después todos los tipos de estímulos que podamos tener, lumínicos, visuales, de equilibrio, de frío, de calor, etcétera, 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 todo van a ser células que están modificadas para reaccionar, para responder con un estímulo ante determinada, a responder despolarizándose ante un determinado estímulo. Muy bien. La otra, aún sin integridad de las neuronas modificadas, el sistema nervioso es capaz de una total comprensión de la realidad y adquisición de conocimiento por sí solo. Es que sería falso. Exactamente, eso es falso. Imagínense en que ya de por sí, si no hay una buena integridad de algunas partes, por ejemplo, un chico que no tenga o tenga lesionado el oído interno, no va a tener una buena percepción auditiva o nada de la percepción auditiva. Es decir, va a ser capaz de tener comprensión de la realidad, va a poder adquirir conocimientos, pero no le va a ser tan sencillo aquel que tenga una capacidad disminuida en la captación de los estímulos. El ejemplo más grave sería aquel que no directamente no tenga absolutamente forma o estímulo alguno, es decir, imaginémonos algo imaginativo. Una persona que no sea capaz de oír, de ver, de sentir gusto, de recibir contacto a través del estímulo, de la piel, que no sea capaz de tener ningún tipo de estímulo salvo algún estímulo interno. Seguramente no va a tener ninguna comprensión de su entorno o de la realidad y mucho menos la capacidad de poder adquirir nueva información y conocimiento. Desde el más al menos, siempre hay que tener muy en cuenta ante un chico que tiene dificultad en el aprendizaje, siempre hay que tener, lo primero que hay que tener es que tenga una buena integridad en su sistema receptivo, que vea bien, que oiga bien. Muchas veces se confunden cuadros, se dice, no, ese chico no puede hablar bien, pero en realidad lo que está haciendo es que tiene poca capacidad de audición o distorsionada, o ese chico no aprende y en realidad lo que tiene es una capacidad disminuida de visión, necesita lentes. Entonces tenemos que tener siempre mucho cuidado y siempre partir de un buen análisis de la integridad del aparato sensorial y del sistema nervioso.
La que sigue, las neuronas siendo un 2,5% aproximado del peso corporal total, consumen hasta un 20% de oxígeno y glucosa que consumimos, que es verdadero. Muy bien, muy bien. Y esa es verdadero. Perfecto, eso habíamos dicho antes. Muy bien. Y acá tenían que completar las partes de cada una, de cómo está compuesta la neurona. Acá vemos que se pone que es la dendrita. Dentro de ella tenemos el núcleo, que está todo compuesto en este cuerpo celular y que sigue toda esta vaina de mielina, que es toda esta cadena que va a tener, por supuesto, esto amarillo sería la mielina. En su centro tenemos la célula de Schwann y que van a estar compuesta igual con un nodo de Rambier y con el terminal de axón. Y por acá estaría el botón sináptico que se comunicaría con otras neuronas a través, como dijimos, de sinapsis químicas o eléctricas y depende de su diámetro. Por ejemplo, las eléctricas tienen una distancia de neurona a otra de 2 a 3 nanómetros, si no me equivoco, y la química de 15 a 20 nanómetros a través de una hendidura sináptica. Muy bien, exactamente. Como ven, es mucho más estrecha la eléctrica y mucho más separada la sinapsis química. Excelente, eso lo vamos a encontrar acá. Acá, si acá encontráramos que está ahí alguna dendrita de otra neurona o el cuerpo de otra neurona, sería un botón sináptico. Estas son las terminales sinápticas. Todas estas son las que van a transmitir. Y estas generalmente son las que van a recibir, las dendritas son las que van a recibir. Y las dendritas generalmente se encuentran en el cuerpo, o soma, cuerpo o soma. El cuerpo soma tiene núcleo y el núcleo tiene ADN, es decir, tiene toda la información genética necesaria para un normal funcionamiento y producción de diversos elementos a través de este núcleo. El axón va a ser toda esta prolongación, pero esta prolongación en este caso, en esta célula, por ejemplo, ha sido el sistema nervioso periférico, por eso la compañera nos dice, esta neurona tiene una vaina de mielina compuesta por células de Schwann, estas son las células de Schwann. El espacio intersináptico son los nodos de Rambier. ¿Qué se descubrió de ese nodo de Rambier? Que la información prácticamente se produce como por saltos. Por eso la velocidad mucho mayor y mayor protección gracias a la vaina de mielina de la transmisión de la información a través de este axón. ¿Qué vamos a encontrar en estos espacios intersinápticos? Si veríamos acá bien chiquitito, este pedacito chiquitito, antes de la próxima, imaginemos otra neurona acá, una dendrita acá, casi con esta distancia que nos decía la compañera de 15 nanómetros, estaríamos entre una membrana presináptica, que sería esta, la que va a producir la que viene produciendo la despolarización a través de esta membrana. Acá se despolariza toda la membrana, pero va corriendo la despolarización a gran velocidad, ese cambio de voltaje a gran velocidad a través de este intracelular y extracelular, intraneuronal y extraneuronal. Viene el cambio eléctrico, todo lo que da, llega, y cuando llega acá, si es una sinapsis, si fuera una sinapsis química, eléctrica, con muy poca distancia, 2 a 3 nanómetros, ¡pic! Pasa directamente el voltaje, el cambio de voltaje y continúa despolarizando la otra. Pero si fuera química, llega acá, acá están las vesículas, hace que esas vesículas con neurotransmisores se peguen a la membrana, se liberan a ese espacio y ahí esos neurotransmisores van a tocar o van a llegar hasta los receptores de la otra célula, de la otra neurona, y ahí van a producir la transmisión, van a producir la sinapsis y la van a estimular para que se produzca la descarga y la información continúe. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ahí me pasé. A ver, vamos a la próxima. Existen más de 5 sentidos que tenían que describirlos todos, A ver. que son el oído, la visión, el tacto, el olfato, el gusto. Esos son los 5 sentidos que conocemos. ¿Y los otros cuáles serían? El equilibrio. Claro, los otros son el sentido de equilibrio, sentido de posición en el cuerpo, sentidos de movimiento. Cuando tenemos los ojos cerrados podemos sentir el movimiento. Si nuestro cuerpo está quieto, se mueve.
La posición del cuerpo y el equilibrio va a estar dada también por receptores que están sobre todo a nivel de las articulaciones. Sentido como el equilibrio también tiene mucho que ver con el oído medio y el oído interno, donde están los centros que van a producir los estímulos según la posición que tengamos en el cuerpo. Ahora, hay muchísimos más estímulos que tienen que ver con estímulos internos, por ejemplo, la sensación de saciedad, la sensación de apetito, de hambre, etcétera, etcétera. También de angustias, de sensaciones de tristeza, en fin, esto que parecía, angustia viene precisamente de angor. El angor es como el dolor del corazón, porque se creía antes que el corazón dolía, en realidad no podemos decirlo así, pero sí que hay evidentemente estímulos de tipo angustioso o sensaciones de angustia que se sienten precisamente. El sentido, el mareo se produce cuando nuestro sentido del equilibrio, nuestro sentido de la marcha y nuestro sentido de la vista no coordinan. Es decir, cuando se cruza mucha información falsa. Si estamos sentados y el cuerpo cree que estamos quietos, pero nos ponemos a leer algo como si estuviéramos quietos, pero podemos ver, el ojo ve al lado de la ventanilla del auto, por ejemplo, o del tren, que están pasando los árboles uno tras otro y que vemos el borde de la ruta, va a ser información cruzada. Uno le va a estar diciendo estás quieto, el otro le va a decir estás en movimiento. Eh, Todo esto lo que hace es una confusión tan grande que te produce las sensaciones de, inclusive de náusea, de mareo, que puede producir un choque entre información opuesta de varios sentidos distintos. Muy bien, seguimos. Acá tenían que mencionar diferentes tipos de neuronas según su forma, su función, su cantidad de polos y extensiones o los nombres propios según sus descubridores. ¿Podrías decirlo, por favor? Bueno, según sus formas tenemos las estrelladas, las cilíndricas y las poliédricas. Exactamente. Después, según su función, tenemos la de sensibilidad, que serían aferentes. Luego las motoras, que son eferentes centrífugas. Y después las intersinapsis. Bueno, pero también exactamente, según su función pueden ser intersinápticas, exactamente. Muy bien. Después, Después tenemos de cantidad de polos de extensiones, que son las unipolares, o pseudopolares. También tenemos las multipolares y bipolares. exactamente. Después, por último, tenemos los nombres propios según sus descubridores, que están las piramidales La de piramidal es más de bien de la forma, pero sí la de y Goli, las de muy Golgi. bien. Y otras neuronas más de Purkinje, la neurona de Purkinje. Hay otras más que son propias de los descubridores de estas células. Sí, vamos a ver que hay gran cantidad de descripciones de las neuronas según su forma, cilíndrica, poliédrica, esférica, piramidal, etcétera. Su función, en base a su función, bien nos dice, acá nos adelanta Juliana, su función básicamente, si bien está esta cuestión también intersináptica, pero la función básicamente van a ser sensitiva o motora. Siempre vamos a encontrar que las neuronas van a estar cumpliendo una función en el terreno de la sensibilidad, es decir, llevando información de la sensibilidad desde la periferia hacia el sistema nervioso central, hacia el cerebro. Todo lo que sea sensible siempre viene de afuera, inclusive viene de afuera si sentimos el frío, viene de afuera si sentimos inclusive estas sensaciones del ángulo o que podemos sentir dolor en el intestinal, por ejemplo, un cólico intestinal, es una sensación que proviene de adentro de nuestro cuerpo, pero por fuera del sistema nervioso central. Todo eso sube, va por los caminos de, por ejemplo, de la sensibilidad del corporal, van todos esos a través del camino de recibir la información, pasarla a la columna, introducirse dentro de la médula espinal para poder ascender a través de la médula, o sea, ascender al sistema nervioso central, pasar por esos puentes, las protuberancias, todos esos filtros que vamos a encontrar de esos estímulos y llegar a la zona del cerebro que lo necesita para poder, por ejemplo, la sensibilidad corporal la vamos a tener en el lóbulo
parietal, que está en la parte superior de los hemisferios cerebrales. La parietal va a llegar hasta ahí la información. Por eso se dice que la información, que la función, según la función, si es sensitiva, es aferente o centrípeta. ¿Qué significa aferente o centrípeta? Aferente de afuera hacia adentro. Y centrípeta, lo mismo. Va girando la información hacia su centro, que el centro es el cerebro. Y si la función es motora, es decir, está ligado o está en el terreno de esa neurona de intervenir en los movimientos del cuerpo, es decir, en el estímulo o tanto positivo o negativo, es decir, en el estímulo de contracción como de relajamiento de algún músculo o de grupo de múscula, estamos hablando que es una información motora que también es una información centrífuga, porque esa información sale de tu cerebro, es tu cerebro que le dice al músculo, contraete, vamos a correr, entonces vamos a coordinar así el movimiento, vamos a correr en esa distancia y no para allá, vamos a correr así de rápido, vamos a correr así de lento, toda esa información la mandás vos. Y esa información sale, por ejemplo, el área motora primaria está en el lóbulo frontal, en el área prerolándica, cerca del anterior, cerca del área donde está la sensibilidad, la interpretación de la sensibilidad. Pero un poquito después en la parte prerolándica, antes de la cisura de Rolando. Y esa información es la que va a bajar, por eso decimos que es centrífuga, va de adentro, va de la cabeza, va del sistema nervioso central hacia la periferia, hacia los músculos, o eferente, sale hacia afuera, es desde adentro hacia afuera. Por eso decimos que la función puede ser sensitiva, aferente o centrípeta, y puede ser motora, eferente o centrífuga. Cantidad de polos también va a tener que ver con ciertas cuestiones de funcionamiento. Aquellas que tienen multipolar están más dedicadas, generalmente las vamos a encontrar en la corteza. Células que tienen una grande cantidad de ramificaciones porque las van a ser las que más van a intervenir en cuestiones complejas. Las que tienen pocos polos generalmente van a ser inclusive de transmisión, o sea, van a servir para recibir y enviar información mediante que los procesos de procesamiento de la información y creación de respuesta tienen que ver más con la actividad de células multipolares. Y según los descubridores, porque muchos de ellos han descubierto algunos, la sensibilidad, etcétera, etcétera, recibieron el nombre de quienes la recibieron, la descubrieron y por eso se conservan todavía. Muy bien. Después tenían otra actividad que es que tenían que describir las células de las neuroglias y decir para qué sirven y cuáles son. Entonces los tipos de neuroglias, que tenemos son los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglia y el epéndimo. Y tienen las funciones de sostén, de alimentación, de protección y de eliminar los desechos del tejido neuronal. Exactamente, ya vimos algunas de las neuroglias que son parte, producen el oligodendrocito, por ejemplo, parte de la estructura de la mielina, pero también hay otras que van manteniendo permanentemente limpio el cerebro. Todas las células mueren, pero las neuronas no se regeneran, acuérdense. Entonces todos los residuos, todas las cosas para que son limpiadas, son fagocitadas, son comidas por estas células y quitadas del sistema nervioso. También sirven y son muy importantes la defensa, es decir, para interferir y evitar, tratar de bloquear cualquier gen patógeno que puede ser virus, bacteria, que trate de entrar al sistema nervioso. El sistema nervioso es muy tentador para las neuronas de por sí son muy tentadoras para algunos tipos de virus y bacterias. Las famosas meningitis o sobre todo las meningoencefalitis son infecciones que a veces atraviesan las membranas meningias y son también capaces de burlar a estas células de la neuroglia que están ahí tratando de proteger. Y las lesiones pueden ser muy graves, las consecuencias pueden ser muy graves, inclusive para los procesos de aprendizaje de una criatura pueden ser de por vida. Cuando quedan efectos secundarios. Después, de las neuroglias también van a servir para producir un entramado y van a intervenir también en la dosificación y para que pueda llegar adecuadamente alimentos y otros elementos a las células. Muy bien.
La siguiente, acá tenían que elegir la correcta. Y dice, el sistema neuronal en su conjunto es capaz de procesar información y responder a los estímulos guardando información nueva a través de la creación de, y tenían que ver si era de nuevas neuronas o de mayor cantidad de sinapsis y extensiones intersinápticas, aumentando el tamaño de las neuronas. Y ahí está. Y ahí está. Y la correcta sería mayor cantidad de sinapsis y extensiones intersinápticas. Exactamente. Decimos que la cantidad total de neuronas 10 a las 10, 10 a las 11 que nos habían dicho la compañera, era una cantidad relativa de neuronas que nacemos con ellas y generalmente van creciendo, se van reproduciendo nuevas hasta los 6, 8 años de vida, un poquito más, un poco menos. Algunas zonas del cerebro ahora se ha descubierto que sí tienen la posibilidad de regenerarse, pero la gran parte del cerebro, cuando hay una lesión importante, no se puede regenerar. Desgraciadamente, esta famosa secuela, ya sea de una ACV, un accidente cerebrovascular, isquémico o hemorrágico en un adulto, como puede ser también en un chico recién nacido durante el parto, un accidente en el parto, que haya tenido hipoxia, falta de oxígeno, con sufrimiento fetal, que haya tenido un trauma por tracción, que le hayan tenido que sacarlo en una urgencia y que hayan traccionado y producido una lesión sin querer, que se haya un traumatismo que haya tenido en el momento del nacimiento, o que la madre haya tenido un proceso grave cualquiera y eso haya llevado a una lesión en el cerebro, esa parte del cerebro no se va a regenerar. Tanto en un adulto como en un niño. Desgraciadamente recordamos casos, hay algunos casos donde una ACV o una lesión de este tipo no deja mucho residuo, mucho problema, y hay otros donde pueden llevarlo inclusive a la muerte. Recordamos a Cerati, cantante argentino, que después de una ACV durante un recital, desgraciadamente no pudo recuperarse. Pero ¿qué es lo que hay a favor? Lo que hay a favor es la capacidad de plasticidad del cerebro. ¿Y qué es plasticidad? En los niños esta plasticidad es mucho más notoria y es la capacidad de que una pequeña porción de cerebro sea capaz de absorber la función de otras grandes cantidades de cerebro que han dejado de funcionar. Con el suficiente estímulo y muchas veces rogando y el suficiente trabajo de estímulo y de estudio, por ahí se puede lograr que una parte del cerebro tome las funciones de otra parte del cerebro que ha dejado de funcionar porque está lastimada. Esa parte dejó de funcionar porque murió, esas neuronas que han muerto no se van a regenerar, pero sí está esta plasticidad. En un adulto podemos verlo, por ejemplo, en algunos casos de ACV, que si bien en algún momento terminan con o salen del cuadro más grave y empiezan con dificultades en el hemicuerpo, por ejemplo, esa es muy frecuente, que tengan una parálisis del hemicuerpo, problemas para hablar, dificultades para escribir, pero sobre todo van a ver que también si le ha tocado un área cognitiva importante, va a tener dificultad para encontrarle el sentido de las palabras, hay que repetirle las cosas, a veces no entienden, o quieren hablarte y no encuentran las palabras, eso es afasia, es una cuestión muy, muy presente que quieren hablar y por ahí repiten mucho porque no pueden encontrar las palabras. Sin embargo, gracias a la plasticidad muchas veces se puede ir recuperando y con el tiempo y el estímulo que inició terapia, terapia psicopedagógica, etcétera, etcétera, eso se va recuperando. En los chicos pasa algo igual y es realmente llamativo verlo como tienen una gran gracia, por suerte, una gran plasticidad, pero no siempre eso es suficiente. A veces las lesiones quedan y quedan de por vida, que pueden producir una parálisis de por vida, que pueden producir un trastorno cognitivo, un déficit en capacidad de aprendizaje, etcétera, de por vida. Entonces, ¿cómo es que cada vez que tenemos nueva información la vamos a guardar? No es a través de nuevas neuronas, pero sí aumentando la cantidad de sinapsis. De la cantidad de neuronas habría que agregarle un 0 más, o sea, si fueran 1000 serían 10.000. Si hay 1000, donde hay 1000 neuronas, hay 10.000 sinapsis, algo así. Y esa gran cantidad de sinapsis es la que puede producir tanto la interpretación como y guardar información como crear respuestas a los estímulos. Muy bien. La siguiente
El oído interno posee un aparato sensorial capaz de traducir las vibraciones del aire tiene las siguientes opciones: grandes cantidades de sodio, potasio y cloro, impulsos nerviosos eléctricos o sonidos de menor intensidad que llegan hasta el cerebro. Y la respuesta Esta es es la última, que digo la del medio, impulsos nerviosos eléctricos. exacto, como recién mencionábamos, el oído interno, después de que pasa la vibración del aire, pasa a través del tímpano, va produciendo pequeños estímulos en esas células nerviosas que están modificadas para a cada vibración mandar un estímulo nervioso diferente a las zonas de sensopercepción, es decir, reciben la sensación ya no como sonido, sino como estímulo eléctrico de esta neurona, reciben esa sensación traducida en este estímulo eléctrico y la interpreta. Centro, la sensopercepción es saber que lo que estás oyendo es una palabra, darle sentido a la palabra, y si es un ruido metálico, saber si es de una llave, de una campana, de un vidrio que se rompió o de lo que sea. La sensopercepción en este caso del oído, estamos hablando del oído, y el oído interno sí posee un aparato sensorial capaz de traducir las vibraciones del aire en impulso nervioso. En realidad todos los estímulos en algún momento para llegar hasta el cerebro se transmiten en impulsos nerviosos. Inclusive el olfato, lo que olemos, estimula pequeños receptores en el fondo de nuestra nariz que producen pequeñas descargas eléctricas que van hasta el centro del olfato, para ser interpretado. Después acá tenían que responder más abajo. ¿Con qué otro sentido está íntimamente relacionado el oído? Bueno, como vimos los sentidos de antes, que son más de 5, está relacionado con el equilibrio. Exacto, exactamente. Sobre todo con el equilibrio, ¿eh? La posición de la cabeza en el cuerpo o del cuerpo en el espacio es parte del sentido espacial, igual que el sentido temporal. Son interpretaciones más complejas de estos estímulos simples, ¿eh? Pero son productos de estos receptores. Si hacemos como los chicos, que nos entramos o en una calecita o empezamos a girar sobre nosotros mismos en forma continua, el estímulo de movimiento, están los botolitos adentro, que son unas pequeñas piedrecitas que tocan o estimulan algunas células neuronales, algunas células nerviosas, para decirle que hay movimiento y mínimamente el sentido del movimiento. El tema es que si lo estimulamos mucho, lo sobreestimulamos, por ejemplo, cuando giramos, por más que nos detengamos, la sensación es de que continuamos girando. Y eso va a hacer que no podamos mantener el equilibrio. Si intentamos correr derecho, seguramente vamos a caer hacia un lado o hacia el otro. Pero también lo hace a través de esto, de esta posibilidad de traducir un estímulo en una información eléctrica y esta llevarla hasta el cerebro para su decodificación. Sí. La otra pregunta: ¿qué pasa si despolarizamos mediante unos estímulos intensos y rápidamente repetitivos una neurona? Y es que entramos en la fase refractoria. Exactamente, a ver, entramos en la fase refractaria, que era la que habíamos mencionado antes, aquella que por más que lleguemos al umbral del estímulo, no lo vamos a poder despolarizar y no nos va a responder, no nos va a responder. Ahora, eso es importante porque podemos llegar a un periodo refractario tras estimular repetidamente y numerosa y repetida y rápidamente repetida veces una neurona, pero también lo podemos hacer si durante el tiempo hacemos un estímulo y no lo cambiamos, siempre el mismo estímulo, el mismo estímulo, el mismo estímulo. Por eso entramos en algunos periodos, fíjense cuando estudiamos, inclusive sobre todo si recién empezamos a estudiar, estamos falto de práctica de estudio, donde en un momento, por más que querramos eh, leer, no vamos a poder leer mucho porque no vamos a tener la concentración, no vamos a tener la concentración suficiente, no nos van a responder bien la concentración. Y en parte es porque algunas partes de la neurona ya han entrado en estado refractario. Lo mismo sucede con otros estímulos primarios, por ejemplo el dolor. Si yo estimulo mucho una zona que puedo tener por ejemplo una pierna, en las piernas, en la región de la pierna, por ahí las sensaciones de dolor son menores.
Si yo pincho mucho, voy a llegar a un momento que ya por más que me pinche no voy a sentir la sensación. Eso también se utiliza en algunos trucos como Orfaquires y otros que hacen una estimulación continua, entonces el periodo o el umbral sube mucho al dolor o entra en periodo refractario y no se siente el dolor. La próxima. La otra dice, la capacidad de aprendizaje de una persona es independiente de un adecuado funcionamiento neuronal y sería falso. Exacto. Ya habíamos visto que era muy importante un adecuado y mientras más equilibrado y más adecuado el funcionamiento neural, más posibilidades de que haya capacidad de aprendizaje. Sí. La otra, las funciones de la neurona se pueden graficar a través de la medición de las corrientes eléctricas que producen, que es verdadero, y de ser cierta la pregunta anterior, que dijimos que sí, ¿cómo se llama este proceso? Es a través de los electrodos. A través de los electrodos del electroencefalograma. No confundan electrocardiograma. El electrocardiograma también aprovecha estos procesos de descarga eléctrica que se producen en el corazón para poder medir el voltaje del corazón, la transmisión de del impulso nervioso para la contracción del corazón. Por eso podemos medir frecuencia cardíaca, si hay algún bloqueo o hay alguna arritmia. Pero eso no es distinto a esto, que es el electroencefalograma. El electroencefalograma nos va a mostrar si los procesos que está realizando el cerebro son ordenados, si hay un buen voltaje eléctrico. Vamos a ver que el electroencefalograma tiene diferentes tipos de ondas, alfa, beta, gamma, pero son algunas básicas que vamos a encontrar durante el periodo de vigilia y durante el periodo de sueño. Si esto está alterado, si el voltaje es bajo o sobre todo si hay zonas de hipersincronización, es decir, lugares donde un grupo importante de neuronas hacen una descarga demasiado grande eléctrica y no hay inhibición de esto, podemos estar ante la posibilidad de un episodio, o sobre todo también lo podemos medir, lo podemos ver a través de un electroencefalograma, si tomamos a un chico justo en un proceso de convulsión. Vamos a ver que por ahí puede aparecer primero hipersincronía, es decir, algunas descargas eléctricas bastante generalizadas en algún lugar propio del cerebro, pero si llegan a tocar un umbral, se produce una despolarización masiva y termina con una convulsión tónico-clónica, por ejemplo en una epilepsia mayor. Y ahí sí se desincroniza y el electro se vuelve completamente caótico por las grandes descargas eléctricas que se producen en el cerebro en ese momento. Una tormenta eléctrica en realidad. Muy bien, eso es muy importante. Y la otra es para medir también la transmisibilidad de la información hacia los músculos a través del electromiograma. Muy bien. La otra pregunta, ¿es posible actualmente ver el procesamiento de las neuronas durante la realización de un cálculo, de la lectura, interpretación musical, emociones frente a las fotografías, etcétera? Y sí. Sí, hoy ustedes cuentan con algo que nosotros en años atrás no existía y que y esperemos que algunos de estos, yo todavía creo que acá no tenemos ninguno, pero ya deberíamos tendríamos que estar pronto a tener, que son equipos donde mediante una aparatología podemos ver el funcionamiento. Y qué importante que es poder verlo. Antes, para ver cualquier enfermedad del cerebro había que esperar que la persona falleciera para poder quitarle un pedazo de cerebro para poder medirlo. Muchos estudios se han hecho, muchos descubrimientos y seguimientos de enfermedades se han hecho así. Había que esperar que la persona muriera para quitar, o si era operada y había que extirpar un pedazo de cerebro, en algunos casos graves, poder estudiarlo a través de esos trozos de cerebro que se obtenían. Después aparecieron algunos estudios como la resonancia nuclear magnética, la tomografía, ya el paso de la tomografía axial computada, que son como una serie de radiografías, una detrás de otro en cortes muy chiquitos que si vamos sumándolos nos va dando toda la posibilidad de ver el tamaño, forma, dimensiones, si hay masas ocupacionales, etcétera, etcétera. Cómo está ese aparato o ese órgano que quiero ver, en este caso el sistema nervioso central, cerebro, cerebelo, bulbo, protuberancia. Mucho mejor fue después la resonancia nuclear magnética, donde
mediante estos grandes imanes que mueven un poquito algunos componentes de las neuronas de los tejidos, de los huesos, o del líquido de los huesos, de los tejidos, perdón, que hace que se observen diferentes densidades y que en respuesta a este estímulo, y que eso puede ser medible y puede ser dado en una imagen muy nítida de lo que es el sistema nervioso central y las partes blandas. Ahora, lo que se ha hecho ahora son las resonancias nucleares. Después vinieron las tomografías por emisión de positrones, que eran los SPEC, donde lo que se hacía es darle fósforo, una sustancia que es radio, para este caso son radiopacas, es decir, se pueden detectar con el aparato. Se le daba flúor 18 con azúcar, unido a glucosa. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo hacía que la persona se ponga a leer la parte o el centro de lectura que tiene que ver con la visión, pero también la interpretación de la lectura, consumía mucho más oxígeno que las otras partes que tienen que ver con movimiento, cálculo, raciocinio, etcétera, porque esa persona estaba relajada y leyendo, concentrada en su lectura. Y esa parte, al consumir más azúcar, llevaba más de este contraste, y ahí podía ver cómo estaba la zona, si la zona se encendía bien, si la zona era grande, si había alguna interrupción, etcétera. También se dieron la posibilidad de poner radiocontraste, es decir, una sustancia opaca que corre por los vasos sanguíneos para ver cómo corre la circulación en el momento en que hago el estudio, para ver también si todas las zonas del sistema nervioso reciben una adecuada irrigación, si hay zonas de isquemia, es decir, zonas donde no se recibe suficiente circulación, entonces esas zonas funcionan mal o dejan de funcionar. Si hay hemorragias, es decir, se ha producido un sangrado, un extravasado que puede estar comprometiendo al tejido neuronal o al sistema nervioso. Y otros estudios que son muy buenos porque son, por ejemplo, las más actuales, las resonancias nucleares comparativas, donde lo que se hace es la posibilidad de medir diferentes partes simétricas del cerebro, ver si el tamaño, por ejemplo, amígdalas, en los casos, por ejemplo, de la posibilidad que empiece a haber un Alzheimer, las amígdalas, perdón, el hipocampo, que es una zona basal, una zona de base de cerebro, es medido para ver el tamaño, para ver si hay reducción del tamaño, etcétera. Otros, el sistema límbico, amígdalas, se puede medir en otros tipos de trastornos o enfermedades. Pero para ver si hay un buen tamaño neuronal, de corteza, si hay atrofia, si es decir, si hay un compromiso, si se agrandaron los ventrículos laterales, si hay un aumento de los surcos, si los surcos o las cisuras están agrandadas, significa que el tejido neuronal se está achicando. Si ha habido una lesión de pequeño en ese niño que pasó desapercibida y le ha producido, por ejemplo, una atrofia en alguna zona cerebral o una falta en alguna zona cerebral. Todo eso puede ser visto, y ustedes lo que van a tener la posibilidad ahora es de poder trabajar, que generalmente esto lo van a trabajar junto con un neurólogo, que son los que se más especializados en este tema, que son las resonancias nucleares funcionales. Y la resonancia funcional nuclear ya no necesita tanto esto de neurotransmisores, de fósforos y otros, sino que son capaces de medir las funciones cerebrales, y eso es fundamental, porque sea a través de un contraste, a través de una resonancia nuclear funcional, en un chico que tiene dificultad de cálculo podemos hacerlo, concentrar en el cálculo y ver cómo funciona su lóbulo parietal, su lóbulo frontal. Si tiene problemas de interpretación del oído, vemos a ver cómo funciona el lóbulo temporal, cómo es la integración entre el sistema temporal y los otros sistemas. Si tiene problemas de interpretación o de visión, podemos ver cómo funciona su lóbulo, y sobre todo en el momento el lóbulo occipital, y sobre todo si tenemos dificultades para
para proyectar o resolver problemas, si tenemos problemas grandes de desinhibición o trastornos de conducta muy severos, poder ver cómo, o de interpretación, de cálculo, de comprensión, todo eso podemos verlo a través del funcionamiento del frontal. Realmente si una persona por cualquier enfermedad o por a veces ahora también son muy útiles en los chicos también que tienen secuelas por el consumo de sustancias. Se ve como el cerebro después de un tiempo de consumir determinadas sustancias, sobre todo cocaína en sus diferentes formas de presentación, inhalada, fumada, etcétera, los sintéticos también, los ácidos, etcétera, pero sobre todo cocaína es uno de los más, y los otros también, pero cocaína es lo que más daños produce. Como el cerebro va apagando esto y no se enciende en la zona a comparación de un chico haciendo la mismo pero normal, que no tenga ese problema. El cerebro se tendría que encender como un árbol de Navidad y a veces queda muy... Uno llamativo que a mí, les comento, me llamó mucho la atención fue uno que se aduce que fue realizado a fallecido Diego Armando Maradona ya hace unos años atrás y realmente no fue la época en que él tenía dificultades para hablar, que arrastraba un poco las palabras, no estaba realmente apagado, estaba frío, se llama cerebro frío porque mientras más rojo se pone más funcionamiento hay, y estaba azul, estaba en zonas azules y zonas directamente ni encendía. Pero sí, van a contar con una batería ustedes de aparatología, inclusive para poder ver los funcionamientos de más que todo de cada actitud, la lectura, de la interpretación de la lectura, del cálculo, del habla, cómo funciona el cerebro cuando produce una oración, etcétera, etcétera. Todo eso y es muy, muy bueno para todo lo que es neurológico, para lo que es psicopedagógico, etcétera. Entonces esta ya estaría contestada, mediante qué estudios en la actualidad se pueden evaluar y observar el funcionamiento neuronal. Bien. La última que tenemos es: el sistema nervioso del ser humano es uno de los más inmaduros al momento del nacimiento, tanto en el aspecto del control motriz como de las capacidades cognitivas. Sin embargo, nace sabiendo algunas cosas, como cuáles, dónde guardaba esa información al nacer. ¿Y qué podemos sacar de esto? Bueno, sí, en realidad lo que tenemos que ver es para poder empezar a ustedes a ver con qué arsenal nacemos, porque después antiguamente llamábamos instintos, cosas instintuales, porque se decían que eran por instinto porque no habían sido aprendidas. Que una criatura nazca y busque su pecho, que busque cobijo en la cálida piel de su madre, que pueda empezar ya a producir algunos sonidos como forma de interacción con el entorno. Eh, Estas cosas tienen que ver con inclusive algunos reflejos, el reflejo de aprehensión, la mano, como cuando acariciamos en la palma de la mano la manito del recién nacido, del bebé, la va a tomar, la va a prender, la va a agarrar. Lo mismo la piel, los pies, la planta de los pies, algunas cosas que tienen que ver el tipo de llanto que después la madre va a aprender a interpretar para saber si es de hambre, si es de frío, si está molesto, si solamente quiere mimo. Todas estas cositas tienen una codificación genética, básicamente genética. Nacemos con estas cuestiones como cuestiones instintuales. Pero es importante porque bajo el riel de las cuestiones afectivas o emocionales, que también son producto de esta formación biológica que somos como animales, es donde se va construyendo el saber y el conocimiento. Entonces, por eso las bases persisten, estas bases modificadas en cuanto a la complejidad, pero persisten durante la niñez y se acrecientan durante la niñez, se perfeccionan o no, porque si no está en un medio adecuado, el entorno, los estímulos pueden ser negativos.
a ser un chico mucho más osco, más cerrado, con menos capacidad, más aislado, más cerrado sobre sí mismo, o un chico más abierto, sin tanto miedo al conocimiento y aprender y a explorar, que son cosas fundamentales para la adquisición de conocimientos, el desafío y también la gratificación de las cosas que hace. Este, Así que sí, en realidad es sobre una base genética. Otras, algunas teorías psicológicas sobre todo hacen todo de esto, todo lo que sería del instintual, el nacimiento después de las pulsiones, de algunas cuestiones que mezclan un poquito lo sexual, pero no es solamente lo sexual. Hay estudios que tienen que ver, por ejemplo, con Conrad Lorenz, donde no Conrad Lorenz lo que hizo fue tomar una serie de gansos, huevitos de gansos, y se quedó esperando para que nacieran. eh, y dijo, bueno, voy a probar con este animal. Dice, había probado con varios animales, siempre le había dado de comer o los había tocado cuando nacido hizo vínculos con esos animales a través de esto, al alimento, la teóricamente erotización de lo que sería el contacto, el mimo, el contacto físico, etcétera. Pero lo que hizo, dijo, no lo voy a tocar ni darle comer ni nada. Y nacieron los patitos, lo vieron a él primero, se quedó un ratito ahí y se fue y no se los sacó más de encima. Y dice, no los toco ni los miro. Y dice, los bichos estos me están siguiendo a todos lados. Entonces, dice, tiene que haber otra cosa que sea más fuerte, un cemento más fuerte, por el cual de alguna manera quedamos ligados. Pero ojo que eso es importantísimo porque esa primera ligazón es sobre la que va a transitar el aprendizaje posterior. Más complejidad, pero va a ser sobre ese puente. Y a eso le llamaba apego. Eso le llamó apego. Pero esas son cuestiones que tienen que ver con cuestiones genéticas, hasta cuestiones heredadas genéticas. Bueno, creo que es todo por hoy. Sí. ¿Tiene ganas de seguir usted? Estamos medio cansados. Bueno, nos vemos en los próximos días, chicos. Ya le vamos a subir. Ahora Juliana preparó uno para ampliar un poquito más el tema ¿de qué? Mendel. De Mendel, de las leyes de Mendel, para ver que interpretan un poquito mejor las leyes de Mendel que no estaban bien en el otro video. Y ya después tenés acá el programa, ese es. Sí, este es Fundamentos. No, ese es el fundamento. Sí. Ya. Cariotipo humano normal. Sí, eso tenemos sistema nervioso central y periférico, sistema nervioso. Perfecto, autónomo. ya empezaríamos entonces con a ver cómo dividimos el sistema nervioso en central y periférico, a qué llamamos sistema nervioso central, a qué llamamos cerebelo, bulbo, las partes anatómicas, vamos a ver las partes, a ver cuál es la protuberancia, la médula, las meninges, los pares craneales, los nervios periféricos, los nervios cervicales, lumbares, dorsales, sacro, y también lo que es hipófisis, que hoy mencionamos algo, lo que es el sistema límbico y reticular, parte de lo que son los procesos o sistemas que nos van a intervenir en el sueño, en el estado de ánimo, pero sobre todo en la adquisición de conocimiento. Bueno, chicos, eso es todo por ahora y nos vemos pronto. Disculpen los errores y ténganos paciencia. Suerte.